Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo, proclamando a Jesucristo, con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Compartía con ustedes en el programa anterior acerca de 5 beneficios por creer en Jesucristo, y siempre Dios ha inquietado cada día mi corazón pronunciar un mensaje que lleve bendición para la vida de cada oyente. Y hablando de los beneficios por creer en Jesucristo, como les decía, son muchos. Y hoy quiero hablar acerca de la fe. La fe nos da resultados que son grandiosos para nuestra vida como creyentes, y de ello voy a hablar hoy. Pero vamos a tomar unos minutos para orar y decirle al Señor que tome control de la vida de cada persona que está dispuesta a escuchar el mensaje por este medio. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad que permites de poder transmitir tu palabra por estos medios. Espero, buen Dios, darme a entender a los oyentes. Espero que seas tú abriendo la mente, preparando el corazón para que tu palabra sea depositada y dé resultados que tú esperas, ya que tú envías el mensaje con un propósito para bendecir a cada uno de nosotros que disponemos a atesorar la palabra en el corazón. Buen Dios, gracias una vez más por este privilegio, y espero así, papá, que seas tú tomando el control de este tiempo para llevar bendición a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que es un día muy especial porque una vez más me encuentro bendecido por este privilegio, y les envío un saludo muy especial. Quiero decirles que cada día es un reto que Dios nos hace para poder estar siempre haciendo uso de la fe. Y Dios me permite hoy compartir con ustedes, y quiero hablarle acerca del resultado de la fe. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, el amor de Dios se hace manifiesto a los hombres cuando podemos leer en la palabra que el amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros creemos en Cristo, comenzamos haciendo uso de la fe. Y si usted toma su Biblia y se va juntamente conmigo a la palabra, veamos en la epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Aquí vamos a ver 2 versículos que me llenan de mucho gozo cuando los leo, porque habla acerca del amor de Dios. También habla el resultado de la fe. Si usted lee conmigo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, verso 8, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lea el 5:1. Dice: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros, cuando venimos a Cristo, hemos reconocido el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. El resultado de la fe es que nos da justificación. La justificación viene a nosotros por medio de la fe. En otras palabras, Dios nos ve justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros comenzamos a vivir el Evangelio, tenemos que reconocer que estamos comenzando haciendo uso de la fe. Hay algo que me motiva a leerle hoy. Váyase a Santiago, en el capítulo 1 al 5, vamos a leer algo que dice el apóstol Santiago en su palabra que le escribió. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que como creyentes en la congregación donde estamos siempre van a llegar personas que necesitan ser vistas por medio de la fe. ¿Sabe por qué? Porque llegan personas en diferentes estados anímicos, podemos decirlo así, ya que hay personas que llegan completamente destruidas por el pecado, y algunas personas llegan hasta vistiendo mal debido a que la estima la tienen tan baja, se sienten tan destrozados que ya ni deseo de vestir bien tienen. ¿Y qué pasa cuando nosotros, los que ya estamos restaurados en Cristo, estamos viendo a estas personas que llegan de esa manera no con el uso de la fe? Porque cuando nosotros vemos a una persona que llega destrozada a la iglesia, si no la vemos con los ojos de la fe, yo creo que vamos a cometer un grave error. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos viendo las cosas como si no pueden llegar a cambiar estas personas. Y fíjese que me gusta esto que Santiago escribió, porque habla justamente de eso. Dice el 2, porque está hablando aquí de que nuestra fe tiene que ser sin acepción de personas. Entonces dice el capítulo 2 de Santiago: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y le dices: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos, dice Santiago en el capítulo 2, verso 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha preparado a los que le aman? Me gusta esto. Hay personas que no solamente llegan de una manera desastrosa a la iglesia, sino no es solamente por pobreza, ya pueda ser por pobreza en cuanto a los recursos para usar una buena vestimenta, o puede ser
por recursos espirituales, obviamente, porque la persona cuando está en el pecado y llega a lo más bajo, hasta ni deseos de bañarse siente. Pero ¿sabe qué? En cierta oportunidad habían personas que no se sentían bien cuando yo actuaba a favor de estas personas que llegaban a la congregación vistiendo a veces mal, hasta a veces maloliento. Pero ¿sabe qué? Que cuando nosotros hemos aprendido a tener fe, nosotros vamos a ver a estas personas como si tal ya están restauradas, porque sabe, el amor de Dios es así. Dios, aún dice, estando muertos en delitos y pecados, Él pudo compadecerse de nosotros porque ya nos veía justificados. Entonces quiere decir que nosotros como creyentes tenemos que hacer uso de la fe de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, si usted ve a una persona que llega a su iglesia, atiéndala bien, no importa que vaya mal vestida, no importa que vaya malolienta, no importa que vaya envuelta en el pecado, porque ¿sabe qué? La sangre de Jesucristo le va a limpiar de todo el pecado. Si esta persona recibe a Jesús como su Salvador, se va a convertir en una persona de bien, y usted debe de verla desde ya, como que si ya es un servidor de la iglesia, porque ese es el privilegio de la fe. Entonces, hagamos caso de lo que Santiago dice, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo tiene que ser sin acepción de personas. Nosotros, cuando creemos en Cristo, como le decía, hacemos uso de la fe. Y la fe, dice en Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces es cuando yo le digo que nosotros debemos de hacer uso de la fe. Recuerdo en cierta oportunidad, estaba con mi hijo en la congregación después del culto. Nos quedamos un poco tiempo con mi hijo y recuerdo que entró una persona muy mal, pues llegó borrachito, y entonces al ver este hombre entrando al templo, le di permiso que entrara y le preparé un café, le hice un sándwich ahí, y de pronto estaba alguien viendo lo que yo estaba haciendo, y cuando empecé a tratar con este hombre que estaba muy mal, en mal estado, en malas condiciones de salud, ya debido a que había ingerido alcohol quizás por muchos años. Y recuerdo que mientras yo lo estaba atendiendo, yo estaba diciéndole al Señor, este hombre podía llegar a ser un servidor agradecido aquí en esta congregación, pero había otro hermano que me estaba viendo nada más lo que yo estaba haciendo, y el hermano estaba muy molesto por la atención que yo le estaba dando a este hombre que había entrado en esa mala condición. Entonces recuerdo que yo lo atendí y empecé a hablar con él, y este hombre que estaba muy en malas condiciones en cuanto a la salud, alcoholizada su sangre, y empecé a hablar con él cuando de pronto este hombre empezó a llorar y me dijo de que en cada lugar donde él iba buscando ser restaurado, lo único que recibía era el rechazo. Le digo yo, ¿sabes por qué lo hago? Porque yo soy un hombre que Dios me ha bendecido, porque hago uso de la fe. Yo te estoy viendo acá en esta congregación como un hombre restaurado. Y aquel hermano que estaba muy molesto se fue de la iglesia, y a los pocos días regresó a decirme que él se había sentido confrontado por lo que yo estaba haciendo, porque él tenía un rencor con los borrachos, con las personas que llegan a la iglesia de esa manera, porque él tenía odio con su papá, porque cuando él era un niño veía que el papá llegaba borracho y maltrataba a su madre. Entonces él estaba muy dañado, y debido a la actitud que vio en mí, él pudo a entregar esa área de su vida. Él no sentía misericordia por las personas que estaban en esa condición, como ese hombre. ¿Por qué le cuento esto? Porque nosotros debemos de hacer uso de la fe. Y así, cuántos testimonios yo le puedo contar, que he atendido a personas que están en una condición que despreciable, podemos decirlo. Podemos apreciar a esas personas si hacemos
uso de la fe, pero de lo contrario nosotros vamos a cometer los graves errores de despreciar a las personas que están muy necesitadas de conocer del Señor. Y ¿sabe qué? Estas personas, si nosotros les damos el amor de Dios y le damos el mensaje de reconciliación por medio de Jesucristo, cuando vienen a vivir el Evangelio, son personas que le sirven por amor, por agradecimiento, y eso es lo que me hace pensar. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que si nosotros hacemos uso de la fe, vamos a ser mensajeros de bendición, hermanos de bendición en la congregación, y reconociendo que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amados oyentes, yo quiero decirle que usted necesita hacer uso de la fe para que tenga el beneficio que Dios ofrece, y es la salvación. Bueno, no estoy hablando de los beneficios del creer en Cristo, estoy hablando del uso de la fe. Entonces quiero decirle que nosotros, cuando vemos a la luz de la palabra que al hacer uso de la fe, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a hacer vivir grandes experiencias que vamos a poder con seguridad reconocer que el resultado de la fe es glorioso para nosotros como hijos de Dios. Fíjese que cuando estaba viendo que Jesús comisiona a los discípulos, aquí puedo ver que creer es fe, y aquí los discípulos fueron enviados por Jesús. Y váyase juntamente conmigo a la palabra para que usted vea que yo le estoy hablando de la palabra, que no estoy hablando solo por hablar, estoy hablando acerca de lo que la palabra dice, y quiero que usted sea fiel testigo. Y también, si no tiene Biblia, pues escuche atentamente lo que estoy compartiendo y usted va a ser muy bendecido. Bueno, vea Marcos 16, 15, 17 y 18. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la palabra que el que no cree ya es condenado, pero aquí en este versículo dice: mas el que no creyere será condenado. Dice que las señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen qué? A los que creen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Hay un versículo que habla, que dice que los demonios creen que hay Dios y tiemblan. Pero sabe, cuando se está hablando del que cree, tiene que ser creer en Jesucristo, pero dar fruto de que ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué me impacta eso? Y eso está en Santiago, que dice que los demonios creen que hay Dios y tiemblan. Pero el que cree en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, va a ser evidente que en Él se produce el fruto del Espíritu, que es amor. Entonces el amor es que nos hace ver a las personas necesitadas con los ojos de la fe. Por eso dice aquí en el 18, dice que en el 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en los que creen. Dice: en mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe? No podemos cometer el error como ciertas personas toman la palabra de una manera errónea. Aquí donde dice que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Sabe? Si usted agarra un veneno y sabe perfectamente bien que eso es un veneno y lo ingiere, definitivamente usted se va a morir, porque está siendo negligente y está cometiendo un error. Pero si usted por circunstancias de la vida, sin darse cuenta, tomó algo envenenado, ya sea que alguien quiera darle veneno, pero por
el hecho de ser usted un hijo de Dios y ser inocente del daño que le están haciendo, usted no va a ser envenenado, porque la sangre de Jesucristo lo va a cubrir y la inocencia que Dios va a ver en usted, Dios lo va a guardar. Así es que por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí donde dice también que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Yo he visto las sanidades muchas veces. Tenemos que hacer uso de la fe. Nosotros solamente tenemos que orar y decirle al Señor que Él es el que sana, que Él es el que salva. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de la fe. Entonces usted se va a ir beneficiando de ese privilegio. Cuando Jesús ora por sus discípulos, Él en el capítulo 17 me gusta lo que dice, que Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el unigénito Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra que Jesucristo hizo en la tierra fue venir a darnos la salvación por medio de la vida que Él llevó. Y Él entregó su vida por amor a nosotros. Entonces nosotros debemos de reconocer que la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo es darnos vida eterna, que le conozcamos a Dios como el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Jesús está diciendo acá que la obra que Él vino a hacer aquí a la tierra era para que conozcamos al único Dios verdadero, pero que creamos de verdad, no como los demonios, dice en Santiago, que creen y tiemblan. En cambio, el creyente, cuando cree en Cristo, tiene que dar fruto de creyente. Por eso, siempre cuando estoy hablando de este programa que se llama Proclamando a Jesucristo, es porque si vamos a proclamar a Jesucristo, amados oyentes, ya como usted como creyente, como cristiano, tiene que anhelar dar un buen testimonio para que entonces los demás que no creen en el Evangelio de Cristo puedan creer. Porque si usted está ya diciendo que es creyente, pero su testimonio no es bueno, entonces quiere decir que usted está siendo de estorbo en este tiempo donde se está pregonando el mensaje. El que cree de verdad da fruto, no como le decía aquí en Santiago 2:19 hay una palabra bien fuerte que dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿sabe qué? El que cree que Dios es uno, el que cree que Dios envió a Jesucristo para darnos vida, va a tener el enorme privilegio de dar fruto. Y ese fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, la fe misma con la que comenzamos, y nos va a dar mansedumbre, nos va a dar templanza. Y recuérdese que contra estas cosas dice la palabra que no hay ley. Por lo tanto, amado oyente, si usted también no ha creído en Jesucristo, quiero decirle que el mensaje para usted también está llegando en esta hora, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ¿sabe qué? La palabra misma dice en San Juan 3:17, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que, amado oyente, si usted todavía no ha recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador, usted está condenado. Pero ¿qué pasa? Si usted recibe a Jesús como su Salvador, usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Cuando le digo que si no ha recibido a Jesús como su Salvador, usted está condenado, no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero yo le tengo una buena noticia.
que si usted recibe a Jesús como el único y suficiente Salvador, usted va a tener vida en el unigénito Hijo de Dios. Mire lo que dice: el que en Él cree no es condenado. Aparte de no tener vida, usted está en condenación. Pero si viene a Jesucristo en esta hora, usted viene a recibir ese regalo precioso que se llama salvación en Cristo. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Yo quiero decirle hoy que usted tiene la gran oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador. Entonces, si volvemos a la epístola de los Romanos en el capítulo 8, verso 1 y 2, dice el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, quiere decir que el resultado de la fe nos da vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero decirle que usted puede apropiarse de ese regalo precioso en esta hora. Amados oyentes, creo que este es un tiempo precioso que Dios concede, que usted como creyente pueda escuchar la exhortación para conducirse haciendo uso de la fe. Y para usted, amigo y amiga que me escucha y que no había reconocido el Evangelio de Jesucristo, este es el Evangelio de Jesucristo que da un resultado glorioso, porque la fe nos hace cambiar nuestra manera de pensar, y si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, porque las cosas ya las vemos de diferente manera. Yo quiero decirle hoy que si usted reconoce a Jesús como el único y suficiente Salvador, usted obtiene un cambio en su vida totalmente que va a ser evidente ante los ojos de la sociedad. Por eso hoy, amado oyente, yo le hago una invitación. Si usted no ha reconocido que Jesús es el Señor, dígale con sus propias palabras que usted lo quiere recibir en este día como su Salvador, que usted quiere conocer a Dios como el único Dios en su vida, y empiece de ahora en adelante a hacer uso de la fe. La Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no porque seamos buenas personas, no porque tenemos buenas costumbres, no, somos salvos de esa condenación que un día obtuvimos por el pecado que entró por un hombre. Ahora la salvación entra a través de la fe en Jesucristo. Entonces usted se dará cuenta que la Biblia es clara y nos enseña que no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Las obras son buenas cuando ya estamos en Cristo, porque ya las obras ya no son muertas, porque están haciéndose con el uso de la fe. Mas sin embargo, cuando estamos sin Cristo y hacemos obras, eso no es tomado en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque estamos separados de Dios, y sin fe no podemos agradar a Dios. Por eso necesario, la persona que no ha venido a Jesucristo, la fe que tiene no le es contada por justicia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, cuando venimos a Cristo, es cuando comenzamos a conocer lo que es la fe, porque vamos a ver en nosotros mismos que Dios ha hecho un cambio grandioso en nuestra vida. Quiero decirle que ya estamos llegando al final del programa, pero yo le hago una invitación. Si usted es una persona que no estaba dando un buen testimonio en su congregación, empiece a convertirse en una persona amorosa con las personas que llegan a congregarse, porque estas personas un día van a recibir el mensaje y se van a convertir, y usted se va a sentir muy mal que les vio con desprecio cuando llegaron buscando a ser restauradas. Pero qué bonito es cuando nosotros atendemos a las personas que llegan a la congregación, no importando cómo llegue en cuanto a la conducta. ¿Por qué? Porque sin Cristo todavía
estamos viviendo una vida que no nos permite aún ni sentir quizá deseos hasta de vestir bien. Pero cuando ya venimos a Cristo, el mismo Espíritu Santo nos va dando la gracia y nos va enseñando cómo es que tenemos que comportarnos. Buen Dios, yo vengo en esta hora a dejar en el corazón este corto mensaje, que sé que es un mensaje que lleva bendición a toda persona que haya puesto interés en escuchar atentamente lo que he compartido por este medio. Yo sé, papá, que tú estás inquietando a aquellas personas que se habían desanimado por alguna razón, y espero, papá, que tú les perdones y les restablezca la comunicación contigo, y que de ahora en adelante puedan ver el resultado de la fe en Cristo Jesús. Y para aquellos que también no te conocen, papá, tú estás dando la oportunidad que reciban el regalo que tú un día nos diste de enviar a tu Hijo unigénito a morir en esa cruz por amor a nosotros. Ahora te pido, papá, si hay personas que están padeciendo de alguna enfermedad, que puedas tú hacerte presente en el momento de su angustia, que están clamándote a ti. Aquellas personas que tienen problemas en la familia, que puedas llegar como un Dios de paz, que puedas llegar como un Dios de consolación para aquellos que están tristes por alguna pérdida de algún familiar, por aquellas personas que de alguna manera un día pecaron, pero que se han arrepentido y quieren volver. Ponles en una congregación donde crean que tú restauras al que peca, al que viene arrepentido, tú lo restauras, porque tenemos a la luz de la palabra grandes lecciones que tú nos enseñas, que tú perdonas al que viene arrepentido a tu presencia. Por eso, papá, en el nombre de Jesús, yo quiero en esta hora dejar este mensaje en los corazones, y espero que un día haya fruto como tú lo esperas. Buen Dios, gracias una vez más por este enorme privilegio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy infinitamente las gracias. Amén, amén y amén. Bueno, cada vez que comparto es para mí una bendición, y pues el saludo es para los oyentes de la radio, para los oyentes del canal en las redes sociales, ya que Dios me está poniendo este gran privilegio al alcance de mis posibilidades, para que por estos medios pueda hacer posible llegar el mensaje hasta sus hogares. Dios les bendiga. Será hasta en otra oportunidad, si Dios así lo permite, pues se llevará a cabo siempre este programa en estos medios. Gloria al Señor. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Si tiene acceso al correo electrónico, escríbame a la siguiente dirección: moisesramos_medio38@hotmail.com.